Esta es la última sección, es otro tipo de espectáculos, más curioso. Aquí sí que tengo una chuleta, no voy a usar para no perderme, que consistió en la escenificación de combates navales, pero en unos entornos ciertamente curiosos. Esto que vemos aquí es una imagen de esta de los juegos de ahora, hecha por ordenador, pero nos puede dar una idea real de lo que podía ser Cartago Nova, la que hemos visto antes, o la misma Cartago, que es lo que está representando su modelo. Cartagena, la actual Cartagena, o Cartago Nova en tiempos, fue construida a imagen de la Cartago original de Túnez, por los cartagineses. Ahí la República Romana estaba ya creciendo bastante y entró en colisión por el poder marítimo en el Mediterráneo, y al final ganaron los romanos y los otros desaparecieron. Pero el poder, es decir, los dueños del mar eran sin duda los cartagineses y no los romanos. Para acabar con Aníbal, después de obligarlo a volver a Cartago, hubo que contar con flotas griegas, con flotas macedónicas, con todo tipo de aliados. Con el solo poder de la República Romana, militar, naval, no hubiesen conseguido acabar con Cartago. Tuvieron que contar con un montón de alianzas. Aquí vemos la ciudad de Cartago, la auténtica, no Cartagena, sino su capital, a imagen de la cual se construyó Cartago. Y este es el puerto militar en Túnez, en la costa de África. Y este es el puerto militar. Esto de aquí es el puerto civil, pero pero esta estructura circular era el puerto militar, es decir, que las naves que atracaban en la ciudad, fuere para comerciar o para lo que fuere, sabían que esto estaba ahí, pero no veían lo que había ahí dentro. Y esto que hay aquí son hangares, uno para cada barco, y aquí también, de modo que tú tienes una flota de 300 barcos, vamos a suponer, los tienes a resguardo, cubiertos y protegidos. Y en caso de lucha tú los sacas. Y si alguno necesita reparación, aunque no sean tiempos de guerra, pero si lo es más, tú puedes hacer esto rápidamente, porque aquí tienes carpinteros, soldados, mecánicos, víveres listos. Es decir, no tenían rival y al final hubo que pararlos. Había uno, Catón el Viejo, que se hizo famoso por eso, que acababa todos sus discursos ante el Senado republicano diciendo Cartago delenda est, la famosa frase que significaba Cartago debe ser destruida. Es decir, que la rivalidad entre unos y otros ya venía de antaño, y el tío daba igual que hablase de árboles, que de estaciones, que de comercio, que de política. Dijera lo que dijera, este era Catón el Viejo. Claro, se ve que era ya muy viejo, tenía mucha memoria y sabía que el peligro estaba ahí, peligro para Roma. Y hablase de lo que hablase siempre acababa igual. Cartago debe ser destruida. Estas eran siempre sus últimas palabras. Y aquí tenemos el puerto militar de Cartago, y aquí una ilustración también de estos mismos juegos que citaba, pero bastante fiel. Es la misma estructura. Perdón, esta, pero ahora la estamos viendo desde la entrada del puerto. Al final, cuando tomaron Cartago los romanos, después de derrotar a Aníbal en la batalla de Zama, quemaron la ciudad por completo, es decir, persiguieron a sus habitantes casa por casa y cuarto por cuarto, y no dejaron títere con cabeza. Después fue vuelta a refundar, reconstruida, pero ya en manos del poder romano. Aquí se ve lo que decía. Este es el hangar central. Y aquí solo vamos a ver una naumaquia, las pocas que se conocen. Se conocen 6 o 7 de los tiempos de Roma. Tienes que construir o aprovechar un lago natural o construir un lago artificial suficientemente grande o algo. Ahora verán qué curiosas soluciones se adoptaron en estos casos. Son las que se sabe que se hicieron. Este es Julio César, antes de Cristo. Este es Augusto, su sobrino, en torno a los tiempos de Cristo. Este es Claudio, uno de sus sucesores. Este hizo la mayor, la más realista, ahora lo veremos muy rápidamente. Este es Nerón, durante cuyo reinado se hicieron, también celebró 2 naumaquias en Roma, parece ser. Claro, un espectáculo carísimo. Si montar una tragedia era caro, para 10.000 espectadores, no te digo nada, montar este tipo de cosas. Este es Tito, al que hemos visto al comienzo de la clase, el que asedió Jerusalén con torres de esas de asalto y todo tipo de maquinaria por orden de Vespasiano. Y este es Trajano, que se sabe que también hizo una. Aquí está hablando de otras cosas, no está hablando de naumaquias. En el momento de mayor extensión del imperio, en
torno a mitad del siglo II después de Cristo. Aquí está hablando de Domiciano, que es este señor de aquí, vive antes de... Domiciano era hermano de Tito, creo recordar, exacto, y ambos hijos de Vespasiano. Pero está aquí Domiciano porque instauró un nuevo certamen de competiciones musicales, los Juegos Capitolinos, pero casi en el 100 después de Cristo. Es decir, 7 siglos después, o 6 siglos después de los tiempos de Pericles y de todos aquellos festivales que siguieron sin interrupción en todas las ciudades de influencia griega. Está por eso, y los otros también, Trajano también, esto no tiene más importancia ahora. Este es el famoso león que cita ahí. Vamos a verlos uno por uno muy rápidamente y con esto acabamos. La primera naumaquia que se tiene noticia es del 46 a.C. César hizo construir una piscina cerca del Tíber, aunque aquí no la hemos localizado. Aquí se indican algunas. Por ejemplo, aquí está la naumaquia de Augusto, y esta es otra de los tiempos más recientes. Esta no es de los tiempos de Roma. Es decir, en algunos casos se ha localizado cuál es esa piscina gigantesca que se ha usado, o se sabe qué lago era, y en otros no. Aquí se ilustra alguna. Este es Julio César, la primera, es decir, y en cada una de estas, es decir, se inundaba una gran piscina o incluso anfiteatros, ahora lo veremos, y se representaba, se significaba batallas clásicas de la antigüedad. Por ejemplo, la primera que tenemos noticia, que es la de César, ilustraba un combate naval entre Egipto y Tiro. En este combate, parece ser que en este caso la piscina que construyó César no podía ser muy grande. Por ejemplo, en el caso de Augusto, sí sabemos lo que medía: 533 metros de largo por 355 de ancho. Eso es una piscina muy grande. Pues en el caso de la de César, la primera, participaron 2.000 combatientes y 4.000 remeros. En este caso eran prisioneros de guerra. Es decir, que los participantes allí, pues, como en la lucha de gladiadores, claro, tenías que vencer al contrario, sobrevivir o morir. En esta primera naumaquia, que se supone que fueron juegos fastuosos, pues para complacer a las masas o para celebrar grandes victorias, sobre todo porque por los datos que nos han llegado y los cálculos, en muchos de ellos las naves no podían maniobrar. Es decir, que en algunos había muchas naves, en efecto, allí, pero no se tenían... El espectáculo se limitaría probablemente a un combate cuerpo a cuerpo o de tripulación a tripulación, y en fin, desparramados todos por el agua y cómo les pillara. Sí que hubo una, la de Claudio, que fue en un lago, ahora hablaremos de ella. En el caso de César se utilizaron birremes, trirremes y también cuatrirremes, es decir, con varias filas de remeros. Bueno, en total 2.000 combatientes, prisioneros de guerra, y 4.000 remeros, y ese fue el espectáculo. En un trirreme, para que se hagan una idea, un trirreme lleva unos 170 remeros y unos 60 soldados. Por eso el número de remeros es casi el doble que el de combatientes. Bueno, la de César, poco más. Bueno, en algunas de ellas, aunque no en todas, en el centro se construía una isla que se supone que es donde asistían al espectáculo los personajes más importantes. Esto que están viendo, igual aquí no, aquí es un mapa, pero estas imágenes que van a ver a continuación no son imágenes de las naumaquias correspondientes. Son los mejores dibujos que hemos encontrado de naumaquias y están para ilustrar pues el discurso. Pero no es que esta sea la de Augusto ni este edificio ni nada, eso olvídense que es una idea. Augusto se empeñó un poco más y años después, para rememorar la que había celebrado Julio César, pues construyó una piscina todavía mayor, con las medidas que he citado, 533 por 355 metros, es decir, medio kilómetro por medio kilómetro. En este caso se ilustraba, se representaba, se recreaba un combate naval famoso también entre las flotas de Persia y de Atenas, de la antigüedad clásica, de los tiempos de Pericles, ahora sí, incluso antes. En este participaron 3.000 combatientes, en el de Augusto, sin contar los remeros. De los remeros parece que no se conoce el número. En este caso se sabe que había 30 barcos dentro del recinto inundado, con espolones para embestir otros barcos, y un montón, muchísimas unidades militares, pequeñas embarcaciones, mucho más pequeñas,
que esas sí que tenían maniobrabilidad. Es decir, en este concretamente, en el de Augusto, pues contando lo que dice, 30 barcos de ese tamaño y los cálculos, pues no podían hacer maniobras militares como en alta mar, de modo que los grandes barcos se supone que estaban más o menos estáticos, ahí transcurría el combate, y los más pequeños sí. Este fue en el año 2 a.C., la que celebró Augusto. La siguiente de la que tenemos noticia es Claudio. Pero antes de hablar de Claudio, tenemos aquí un invitado especial. Esto no es una naumaquia, pero es Calígula, este emperador loco y chalado, que hizo construir en el lago, creo que se llama Nemi, un lago que hay en Italia, hizo construir 2 grandes embarcaciones de lujo, pero no saben cómo. Si se teclea en internet barcos, lujo, Calígula, rápidamente podrán encontrar lo que os voy a decir. Es decir, esta historia se sabía, se conocía, había tenido ese capricho. Eran unos barcos enormes, pero que uno era para adorar a la diosa Diana y contenía un templo, esta era de menor envergadura, un templo pero pavimentos, columnas, tejados. Uno era santo, digámoslo así, mientras que el otro era todo lo contrario, era mucho mayor, para sus fiestas privadas, personajes importantes, pero aquí había, por supuesto, cañerías de agua caliente y fría, como en las casas que he citado, pero de oro. Incluso los sistemas de apertura y grifo, tal cual, los seguimos utilizando hoy. Mosaicos carísimos, empedrados de mármol de la mejor calidad, columnas, jardines encima del propio barco, aposentos a todo tren, a todo lujo, y allí pues el hombre daba sus fiestas y sus cosas. Los barcos se sabía de su existencia, pero se cree que tras la muerte, cuando murió Calígula, que fue muy odiado, como es de sobra conocido, pues la gente los dejó perder o incluso los hundió para borrar su recuerdo. Pero esto estaba repleto de ornamento. Bueno, tú me dirás, para construir esto aquí, los ingenieros tienen que haber calculado el peso de todo, las plantas respectivas, porque aquí abajo hay remeros, y el suelo que está encima pero no uno ni dos, hay muchísimo, y el suelo que está encima de los remeros tiene a su vez que soportar columnas para la cubierta, que a su vez soporta columnas, pero columnas de piedra y de materiales preciosos, y encima tierra, jardines, construcciones, un palacete, en fin, como un Titanic particular o algo así, a todo lujo. Quería mostrar que era más poderoso incluso que los Ptolemaicos, que esas dinastías de gobernantes griegos que desde Alejandro Magno hasta Cleopatra gobernaron Egipto, que Egipto era una tierra muy rica. Pues aquí hay una reconstrucción artística, realmente no se tienen los planos. El caso es que los barcos parece que se hundieron, los hundieron adrede o los dejaron perder para borrar sus recuerdos. Se sabía, y en las leyendas de la Edad Media perduró, y esto se sabía que estaban ahí, o que probablemente que no era una leyenda, y se hicieron varios intentos durante la historia para recuperarlos. Concretamente un obispo católico en torno a 1400, no recuerdo ahora el nombre, ya hizo algunos intentos. También Leon Battista Alberti, un contemporáneo de Leonardo, tan bueno como él, otro genio del Renacimiento, arquitecto, pintor, escultor, que hacía de todo. Intentó con ingenieros y sistemas lo mismo, asomarse ahí abajo, bajar a ver si podía rescatar algo. No sacaron mucho. Incluso en el siglo, creo, en tiempos de la Ilustración, en 1700 y pico o 1800, hubo otro intento. No los tengo por aquí ilustrados todos, con una especie de campana grande, una especie de gran barcaza empalizada a suelo, en el centro del cual se había instalado, parecido a las grúas de antes de los romanos, una gran campana mediante la cual se bajaba. Saben que las campanas conservan una zona de aire, y si tú la unes en las películas se ve, pues ahí puedes sostenerte un rato. Bueno, consiguieron sacar algunos trozos, algunas cosas de valor, relieves, cosas. Allí había en efecto barcos, y se sospechaba fuertemente que eran los de Calígula, hasta que al final Benito Mussolini, en 1929, el dictador, que quería entroncar su país y sus cosas con la antigua Roma, pues encontró la solución.
Este era el lago Nemi, era este. Aquí lo vemos, está aquí situado, cerca de Roma. Drenó parte del lago, el lago original era todo esto que se ve aquí. Y al ir drenó, quiere decir, abrió canales, llegó a una solución con los ingenieros y en efecto tuvieron éxito. Los barcos, por suerte, estaban hundidos cerca de la orilla, porque si hubieran estado aquí, hubieran tenido que vaciar todo el lago. De modo que el agua empezó a bajar, aparecieron dos estructuras, esta es una de ellas, es la misma en ambos casos, creo. Aquí ven el tamaño de una figura humana, bueno, lo que quedaba en el fondo. Esto es la quilla, y donde estaban los remeros, lo que queda, y encima de esto aquí se ven columnas todavía, pilares de madera, vigas, bueno, una construcción de ingeniería, lo último de la época, a todo lujo, o sea, grifos de oro. Esto es lo que se sabe que tenía el barco, mosaicos preciosos de todo. Esta es alguna de las piezas que se había sacado con anterioridad. Fíjate, las aldabas, los mangos, los pomos, los utensilios de la vida cotidiana, todos trabajados de bronce. Una cosa sorprendente. Esta es la máquina de antes, ya la han visto. Pues aquí ven una foto de época, como venía la gente a visitar. Aquí está in situ, digamos. Ha bajado el nivel del agua y donde estaba se ha quedado, han colocado maderas, lo han preservado un poco y después, tiempo después, esto fue en el 1929, se trasladó a un museo cercano y allí estaba expuesto. Pero en la Segunda Guerra Mundial, apenas 15 años después, en un bombardeo de los alemanes, pues el museo y los barcos se fueron, como se dice en la calle y no voy a decir aquí, es decir, ya no están. Los barcos de Calígula, lo que quedaba de ellos ya no los tenemos, se perdieron en la Segunda Guerra Mundial y apenas hubo 15 años para observarlos. Estaban aquí como curiosidad, no porque sean un espectáculo, que lo fueron, un espectáculo privado, para poderosos, pero ultra privado, cuanto por mostrar el tipo de ingeniería y la compleja habilidad técnica que hacía falta para construir un engendro de este tamaño. Además, nada de funcional o lo esencial para que navegue, no, a todo lujo por encima, jardines, templos, esto es un templo, me falta, aunque el templo de la diosa estaba aparte, y este era un barco prácticamente de vicio, como podríamos decir en un lenguaje moderno, aunque tal vez impropio para la época. En fin, lo que se ve en las películas a veces. Pues nada, dejamos a Calígula, cuyo nombre significaba botitas, por el calzado romano, que llevaba una especie de sandalias que llevaba de pequeño, y así le pusieron los soldados de pequeño, botitas, es decir, Calígula, y por ese nombre lo conocen. Pues pasamos a la siguiente naumaquia, era un pequeño inciso que estaba ahí por el orden cronológico. Calígula vivió en estos tiempos, este es Claudio, y Claudio sí que dio una naumaquia que fue gigantesca, en este caso en un lago, aunque yo he puesto aquí una imagen del Coliseo romano donde también se celebraron, ahora lo mostraré, que sí que fue una reproducción fiel, más o menos fiel, de una batalla que se conocía en la época, que ya había ocurrido. En este caso enfrentaba a las flotas de Sicilia contra Rodas. El lago en el que se celebró fue el lago Fucino, no todo él, que es un lago bastante grande, sino una parte que se aisló, se acotó, y allí dentro los barcos sí que maniobraron y reprodujeron los movimientos tácticos y bélicos que se sabía que habían ocurrido en la batalla real. En este caso, los participantes, no tengo el número, pero no eran prisioneros de guerra, sino condenados a muerte. Se puede imaginar la cantidad de gente que había. Había 50 barcos por cada flota enfrentada. De esta naumaquia es de donde procede la famosa frase erróneamente atribuida a los gladiadores. Se dice que los gladiadores, cuando bajaban a la arena, se giraban al emperador, pronunciaban la famosa frase morituri te saluta, que significa los que van a morir te saludan, pero esto es un error histórico y no corresponde a la realidad. Esta frase fue utilizada precisamente en esta naumaquia. Los combatientes se dirigían a Claudio emperador y pronunciaron la famosa frase morituri te salutan, que después la tradición ha asociado impropiamente con los gladiadores. Bueno, para el combate al lago Fucino, que está a la altura de Roma, pero a mitad del país más o menos, no puedo decir exactamente el kilometraje, más o menos a mitad de la península, a la misma altura, pues aquello dice que los días previos se llenó colinas,
montes poco altos, las riberas del río, empezó a acudir gente de la ciudad y de todas partes de alrededor, y aquello era el campo, digamos, estaba todo abarrotado de gente para contemplar el espectáculo. Pues esta es la más numerosa, la más fantástica y la única que se sepa que reprodujo con bastante fidelidad una batalla real. Este es Nerón. El cuadro es un cuadro de un romántico contemporáneo nuestro, no tenía tantas naumaquias por ilustrarlo, no tiene más importancia. Nerón dio 2 de estas naumaquias, pero de menor envergadura. Se supone que una de ellas la dio en un anfiteatro de madera que existía en Roma antes del gran incendio, y en esta naumaquia, esto fue el año 57, la de Claudio fue en el año 52, 5 años antes. Pues 5 años después Nerón da otra de menores dimensiones, en las que antes hay Denalia, es decir, gladiadores contra fieras. Después se representa la naumaquia, el combate naval, y después hay Munera, es decir, gladiadores contra gladiadores en fiera, y después un banquete. Hay varias fuentes que citan esta naumaquia, y también 7 años después, en el 64, se sabe que ofreció gratuitamente para las masas, para el pueblo de Roma, etc. Con frecuencia, a partir de este momento, también se representaron naumaquias de menor envergadura, como he citado, pero en anfiteatros o en teatros, que eran edificios que no estaban preparados para esto. Una cosa es que tú haces una piscina o la construyes más o menos grande y la llenas de agua con canales y todo, y allí se mata a la gente para espectáculo. Y otra es que aproveches un edificio, pues no es que sea pequeño, un teatro o un anfiteatro, puede ser muy grande, pero que lo reaproveches, lo selles e inundes la arena. Pues esto es lo que ocurrió en adelante en algunos de ellos, pero claro, a partir de entonces ya suponemos actualmente que en muchas ya no eran como las de Claudio o las de Augusto, sino que incluso en muchas de ellas se llegaron a utilizar decorados de barcos con mecanismos que hacían el efecto como que se hundían también, es decir, que era una especie de espectáculo pero a escala más pequeña, o en algunos casos pues solamente 2 navíos dentro del anfiteatro inundado, y claro, la tripulación de uno contra la tripulación de otro, pero lejos de los grandes combates de Augusto o de Claudio. En el caso de Nerón, pues sabemos que hizo 2. Este es Tito, el de antes, el que tomó Jerusalén con máquinas de asalto, hijo de Vespasiano. Y lo mismo, esta naumaquia es una ilustración artística que se ha elegido aquí sin más. Esta es la isla central que he citado antes, por supuesto comunicada, donde se supone que asistían al espectáculo los personajes más importantes. Tito también parece que hizo 2. La primera en el 80 después de Cristo, en la piscina de Augusto, o sea que tenía 500 metros por 300, en ese mismo lugar. Y otra también en ese mismo año, parece ser, o yo me he confundido al copiarlo, en el mismísimo Coliseo de Roma. ¿Y eso cómo es posible? Pues es posible porque toda esa red de subterránea que hay de cuartos y pasillos que hay debajo ahora, que era para las fieras, que se ve hasta en las películas, eso antes no existía. Es decir, se supone que fue en este momento, para inaugurar el Coliseo, en torno al año 80, en el 85, que me he despistado. Se supone que fue unos años después, con una naumaquia que ofrece Domiciano, y justo después de esa, de la de Domiciano en el 85, es cuando se construye toda esa red subterránea. Pero hasta ese momento el Coliseo de Roma pues no tenía todo eso, era arena pura y dura, y como estaba vallado por muros, eso se podía sellar, se podía inundar y era estanco. Actualmente no, ahora en un momento entenderemos mejor lo que estoy diciendo. Bueno, Tito para la primera utilizó la piscina que hizo construir Augusto años atrás, y la segunda en cambio la dio en el mismísimo Coliseo de Roma, que entonces no tenía todo ese sistema debajo de la arena. Ahora lo veremos. Es decir, esto que se ve aquí es el anfiteatro de Mérida. Este es Domiciano, que 5 años después de Tito, que dio 2 en el año 80, ofreció en el Coliseo otra naumaquia, eso lo sabemos, pero esta está aquí para ilustrar lo siguiente. Cuando no hay habitaciones debajo de la arena, como es el caso por ejemplo de Verona
o en este caso Emérita Augusta, Mérida, aquí en Badajoz. ¿Cómo se hacían estas naumaquias? Pues claro, porque esto no tiene profundidad suficiente para los barcos. Si contásemos todo, pues a lo mejor sí, un barco grande no, pero otras embarcaciones menores, hechas al efecto, tú puedes representar las cosas ahí. Pero aquí no, esto es la altura de una persona, esto no tiene más de 1,80 m. Sin embargo, en algunas de estos anfiteatros hay una zona central y otras de acceso, no se entendía muy bien para qué eran, y se cree que funcionaba del siguiente modo. Tú inundabas todo, y aquí, en la fosa central y en los laterales, es donde ponías los dos barcos. Claro, no para maniobrar. Y el resto lo inundabas también, es decir, el agua lo cubría todo, pero aquí no había profundidad. Y el combate, no había mucha maniobrabilidad, pero quiero decir, la lucha propiamente, los dos bandos enfrentados, lo que hubiera, transcurría en estas zonas, en la piscina central y en estos dos pasillos que atraviesan. Esto es un anfiteatro, tiene una forma ovalada, no es circular, aunque el Coliseo es circular. Es decir, se cree que eran anfiteatros, porque se sabe que ahí también se celebran, pero a pequeña escala, micronaumaquias o algo así, y a partir de los tiempos de Nerón, y que la ventaja de este tipo de espectáculos que parece que proliferan era que tú podías alternar rápidamente en un mismo día espectáculos acuáticos y espectáculos terrestres. Acababa el espectáculo acuático, drenabas el agua, se iba toda la sangre y todo lo que había por ahí, limpiaban los que tenían que limpiar, y a lo mejor por la tarde o al día siguiente podías ofrecer otra vez espectáculos de fieras o espectáculos de gladiadores. Era posible, claro, a los niveles que lo hacían Augusto, César y Claudio, estos no, porque son una cantidad de barcos, un dispendio enorme, carne de cañón, prisioneros, condenados, etcétera, pero el gasto que llevaba eso no. Mientras que en este otro tipo de mini naumaquias, que se sabe que proliferaron después de Nerón, pues parece que este era el sistema utilizado. Es decir, ¿por qué lo hacían en anfiteatros? Pues porque era más reducido, costaba menos de inundar, tú recuperabas el edificio para otros fines, y antes de excavar las habitaciones subterráneas, que en un momento las veremos, que sí que están en el Coliseo, eso se cree que ocurrió en torno al año 80, antes del año 89. Antes de ese tiempo, el Coliseo, desde su inauguración, una década atrás, era solo arena, y eso parece que fue inundado en una ocasión por el mismo Tito con motivo de la inauguración del Coliseo. Aquí ven, este es el de Mérida, perdón, es el mismo que estamos viendo, este es Emérita Augusta, esto es desde el aire, esta es la presa que hemos visto antes porque está ahí al lado, cerca de Badajoz, Mérida, y esto es el anfiteatro desde el aire, y esto es el teatro. El de Emérita Augusta sí, fue usado para espectáculos acuáticos, es decir, en la zona más profunda se combate, se inunda todo, como aquí, como en lo de Calatrava, ¿no? Que hay un palmo de agua, pero la sensación es que eso es un mar. Y esta es la última que vamos a citar, es de los emperadores romanos, es Trajano, es la última de la que tenemos noticia, es decir, las 6 anteriores se concentran en un periodo de 30 años, luego hay un parón en los que no se tiene noticia, y Trajano por fin hizo la última, pero para ello, Domiciano, me lo he saltado. Domiciano hizo 2 también, una en el Coliseo y una en el Coliseo antes de construir la red subterránea de cuartos, etcétera, y otra en una piscina nueva que hizo construir al otro lado del Tíber, que no era la de Augusto, solo para celebrar esta naumaquia. Con los materiales que sacó de vaciar esa nueva piscina que hizo, reparó 2 lados del circo que hemos visto antes, el de las carreras de Roma, que parecía que estaban dañados en el incendio famoso. Pues con toda la piedra que sacó para hacer su naumaquia, reparó el hipódromo. Pues Domiciano hizo 2, una en el 85, otra en el 89. En ese intervalo el Coliseo romano fue vaciado por debajo con la red que veremos en un momento, y la última de la que tenemos noticia es la que organizó Trajano, para lo cual construyó un edificio adrede que se sabe que tenía graderías y fue localizado en el siglo XVIII en la planicie del Vaticano, detrás del castillo de Sant'Angelo.
Es decir, este no aprovechó un anfiteatro, no vació una piscina enorme en el suelo ni nada, sino que construyó un edificio con graderías fijas, probablemente para poder repetir el espectáculo con objeto de inundarlo y representar allí combates navales. La capacidad de este edificio se cree por lo que se ha encontrado y por lo que se calcula de las dimensiones de Augusto, que sí que se conocen, de los 500 por 300 metros, se cree que era un sexto aproximadamente el volumen de público y la capacidad del espectáculo que se podía representar ahí. Bueno, hay unas 20 representaciones de pintura romana, esto por supuesto no, esto es un cuadro moderno, no tiene más estrella. Este igual puede ilustrar, pero nos puede dar una idea de lo que pudo ser este tipo de espectáculos. Es decir, hay barcos que tienen menos movilidad porque son muy grandes, otros menos, pero claro, el combate es a muerte y las armas son reales y ellos no van a salir vivos de ahí porque son prisioneros o son condenados, pero este cuadro pintado en el siglo XX da una idea mucho más real. Claro, las gradas abarrotadas de gente. Pues decía, tenemos unas 20 representaciones de pinturas romanas de este tipo de espectáculos y un par de menciones en las fuentes, escasas fuentes que han llegado, y eso es todo lo que tenemos.